Y la verdad que hemos visto que le han entregado otro reconocimiento ayer en el Día Internacional de la Amistad y también le hicieron un homenaje en Estados Unidos, así que galardonado. Sí, 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 yo muy agradecido tanto con los amigos de la Asociación de Paraguayos de la Costa Oeste, que tienen la sigla APCO, por el reconocimiento que me hicieron por los 50 años dedicados a la lengua guaraní. Y ayer, precisamente ayer, 30 de julio, el Día Mundial de la Amistad, la Cruzada Mundial de la Amistad, me declaró amigo del año 2025. Así es que no puedo estar más contento Claro, que como estoy en este momento, ¿verdad? claro. Así que, y bueno, ¿y cómo se dice cuando uno está muy contento en guaraní? ¿Aguaitereí? ¿Cómo es? Eso se denominan grados Sí, a los niveles, en este caso, de intensidad en la expresión de la palabra. Por sí, ejemplo, cuando uno dice avi a, el verbo, la raíz allí es a. Y sí, cuando yo conjugo ese avi a, arevi a, ovi a, ¿verdad? Lo que en castellano equivale a yo, tú, él, ¿verdad? sí. Bueno, en este caso yo digo avi a y eso está en lo que se llama el grado positivo. Puedo ponerle en el grado, por ejemplo, superlativo, lo que en castellano es muy, eh, o de lo contrario es ísimo. Y uno dice, por ejemplo, eh, así concretamente, agregándole IT en guaraní, awi a IT, Ujú. ¿sí? Y después de eso vienen ya unos grados que no existen en castellano. Por ejemplo, puedo decir awi a, awi a itereí, allí le agrego itereí. En el caso anterior era solamente awi a ite. Sí, En este caso es awi a itereí. claro. Luego está otro grado que se llama superlativo y es cuando le agregamos solamente rasa. Rasa es más que ite y que itereí, es rasa. Entonces yo awi arasa y luego viene la reunión de los anteriores en uno solo y uno va a decir allí, va a usar la terminación iterei rasa. Iterei rasa es lo que se llama el grado ultra superlativo en guaraní. Es como que yo diga tres veces muy encima del muy contento del castellano, sería como decir muy, 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 muy contento, ¿verdad? Claro, Y eso siempre es lo que ponderamos que normalmente ya no tiene una traducción al castellano literal, así palabra por claro. palabra o elemento por elemento. En guaraní hay una mayor expresividad que en el castellano, definitivamente. Y así que sería Aguaitereí como yo diría yo, como que se va como superponiendo la alegría, ¿no? Claro, en ese caso, yo a es otra vez un elemento que aumenta más el grado de lo expresado. Si yo digo, ahí te ir a sa, y otra vez le agrego yo a, es una expresión mucho más intensa otra vez. Pero Claro. básicamente en lo que llamamos nosotros los grados son IT o ET, depende de la terminación de la palabra. Eso olvidé decirte. Cuando hay Ajá. palabras que terminan en vocales fuertes, como pona, entonces en lo que terminan A, E, O, decimos IT y pone IT en este caso. Pero si las palabras terminan en vocales débiles como la I, la U o la U, por ejemplo, Ipirú, se dice Ipirú ET, ET. Ah, Entonces, con las fuertes, la terminación es IT, IT, y con las vocales débiles es ET. ajá. Entonces, de acuerdo a eso yo voy, pero esa es una cuestión que dentro de las tantas cosas que tenemos los paraguayos a la hora de guaraní, eso ya no sale de manera espontánea. Es Claro, decir, nadie está pensando si termina en boca al fuerte o débil. Sí es que hablamos y hablamos perfectamente, ¿verdad? claro. Eso a la hora de enseñarle normalmente a un extranjero, yo tengo que hacerle ese tipo de precisiones, ¿verdad? Y mencionarle que hay palabras que terminan en vocales fuertes y y en vocales débiles, y de acuerdo a eso va a usar IT o ET. Claro. Bueno, esa es repito, una característica guaraní. Son estos 4 grados o sea, 4 más que el castellano, y luego hay otro
que normalmente se utiliza con lo que llamamos sustantivos también, e indica, digamos, el máximo, el tope, que es en la expresión pavé. Y uno dice, por ejemplo, Mburubisha pavé, la autoridad máxima. O cuando acá, por ejemplo, Narciso Recolmán creó a la figura parecida a Adán y a Eva en su famosa mitología guaraní que él denominó Ñandipikuera, el Aluarón denominó Urupame, Urupame. Urupame sería la traducción del Padre Máximo de los nativos, ¿verdad? Y Sí, Sipame sería mm, la máxima, la madre mayor, la que ya no tiene nadie encima, por encima de ella. claro, Esos niveles de gradación son tremendos en guaraní. claro, Además de eso, después ya la gente fue creando, ¿verdad? Otras expresiones que hoy se hicieron muy popular, ya usando inclusive el famoso YGA, ¿verdad? Mezclando algo del castellano. claro. Y a veces la gente puede decir, y por ahí te ir a sa con devoción. Ese con devoción, que tampoco cla- la gente entiende mucho qué es lo que dice, pero que da la idea de que es algo extraordinariamente, pero tremendamente lindo, por ejemplo. Claro, Y poner interés hasta con devoción o y poner con devoción. claro. Después está un poquitito, inclusive al oído de la gente, puede llegar a sonar a lo mejor como una expresión grosera, pero en el sentido siempre superlativo. Algunas de estas otras formas no tienen así una definición muy precisa. Uno dice Ipona Coco, Claro, y esa es una creación popular. claro, De esos casos nos vamos a encontrar muchísimo más. Pero gramaticalmente hablando, los grados son IT, ITRI, RASA, ITRI, RASA y el último que es PAME. claro. Y cuando decimos APB en como feliz cumpleaños, Claro, ¿no? sí, eso es lo máximo. Es la máxima alegría lo que uno le desea a A la en este persona, caso al cumpleañero, a la cumpleañera o a la persona homenajeada. claro. En el Chevi Apame. Otros dicen Rombo y Apame, ¿verdad? De las dos formas, depende ya del hablante para expresar o Rombo y Apame, ne Arambotire. Te digo felicidades o muchísimas felicidades en el día de tu cumpleaños por tu cumpleaños, ¿verdad? Claro, Y lo otro es amén de Chevi Apame. Amén de Chevi Apame. Te doy mis felicitaciones claro, por tu cumpleaños, ne Arambotire. Ne Arambotire. claro. Este, yo siempre tengo esa confusión entre el ne y el de Aramboture o ne Aramboture. Ahí siempre tengo un... Las palabras en guaraní, Rami, Sí, y para todos los que nos están escuchando también y nos están siguiendo, las palabras en guaraní tienen una característica muy especial, a diferencia del castellano. Y la oralidad y la nasalidad crean usos diferentes de algunos sufijos o prefijos. Y me explico, ¿verdad? Yo digo, por ejemplo, usando un verbo, yo puedo decir, por ejemplo, ayeyujú, ayeyujú. sí, Y, pero cuando yo tengo un verbo nasal, y enseguida explico que es un verbo nasal, entonces en vez de ye, voy a usar ñe. Y voy a decir, por ejemplo, añe nupa va y paite. sí, Puede que en este caso yo mismo me haya pegado a mí mismo o que otros me hayan sí, pegado, pero sí, fíjate, nadie dice aye nupa, sino es claro, añe nupa. claro. Y ahora te indico cuáles son lo que nosotros llamamos los fonemas nasales. Por ejemplo, a cada vocal común que conocemos del castellano como A, E, I, O, U, nosotros le agregamos la sexta vocal del guaraní. En guaraní hay 6 vocales orales y la sexta es la U de agua. Ujú, Entonces serían A, E, I, O, U, U. Y esas 6 vocales orales tienen sus pares nasales. Es decir, yo voy a decir I, U, U. Y eso se puede notar cuando en palabras que nosotros decimos comúnmente
vuelvo a insistir, nosotros sabemos aplicar, usamos maravillosamente, pero lo que probablemente desconocemos son estas reglas que te estoy contando. Por Claro, ejemplo, yo digo, shepitarasi, shepitarasi. sí, Pita en este caso es una palabra oral, pero si yo digo, por ejemplo, jae y yao pita, pita, no sí, es jae y yao pita, no es claro, pita, claro, sino pita. claro. Y allí está la natalidad. Y eso es lo que, repito, en guaraní puede generar un uso diferente. Te decía recién el caso de ye y de ñe. Otro caso, por ejemplo, es el de mbo y mo. Por ejemplo, yo digo she ambo guata. Voy a tomar el verbo nada más. Ambo guata. A, el verbo guata y le pongo delante mbo. Ambo guata. Pero si yo tomo un verbo nasal, aquí hay que agregarle que las consonantes nasales son todas las que empiezan en M, en N y en Ñ. Y allí en la M está la M larga que se dice en B, Claro, la N con la D en D, la N con la G en G y la N con la T en T. Y por último la Ñ. Y hay una consonante anterior que es la G nasal, la G de Nguaje. No es gua, no es guaje, sino Nguaje, Nguaje. No es Chesipe Guara, sino Chesipe Nguara, Nguara. Entonces tenemos las consonantes nasales, son la G nasal, la M, la B, la N, la D, G, T y la Ñ. Son en total 8 consonantes nasales. Y voy al ejemplo que te iba a mencionar. Cuando yo digo el verbo guatá tiene la G, pero es oral. Entonces yo se ambo guatá, supe. Pero cuando el verbo nasal, por ejemplo, ñenó, yo voy a decir se amó ñenó. ¿Qué va a sí, pasar? En vez de decir se ambó ñenó, debo decir se amó ñenó. sí, Por ejemplo, en ese caso está la ñ y está la n ñenó, por eso nasal. Te doy otro ejemplo más. Si yo tomo la parte siguiente, posterior, la parte final del verbo, habrás escuchado, mañana va a ser el Día Nacional del Pojá, ñana, ñaná, sí, el Pojá ñaná. Y uno dice, usando comúnmente ñaná, cuando uno quiere decir lugar donde abundan las hierbas, uno dice ñanandí, exacto, ñanandí. sí, sí, Nadie dice ñanati. claro, Si la palabra es oral, yo voy a decir, por ejemplo, pacobá, ti. sí, Pacobá es oral y le agrego ti. Pero cuando la palabra como ñaná tiene la ñ y tiene la n, yo digo ñaná ndi. Yo puedo decir ñanati, cualquiera me va a entender, pero el que sabe guaraní me va a decir pano ñecuay. ¿Por qué? Porque no está pronunciando correctamente, va a tener que decir ñanandi. En eso radica la importancia de la oralidad y de la nasalidad, Rami. Nosotros, repito, usamos de una manera increíble. Puede que se dé de vez en cuando algún tipo de duda, pero al fin y al cabo tampoco eso va a tener una incidencia grave que va a hacer que la persona no sea entendida en lo que dice. El caso que mencionaste, ne aramboti, es porque está la B. Aramboti es una sola palabra que quiere decir cumpleaños. sí, Por separado yo puedo decir ara y puedo decir separado por botí. sí, Ara sería el tiempo y botí sería cerrar. sí, En este caso, juntas las dos en una, así como uno dice boca calle, ¿verdad? Es sí, una sola palabra. Uno dice guardapolvo, es sí, una sola palabra, se refiere al atuendo, a la ropa que usamos para ir a la escuela. Ya no tiene que ver con guarda y polvo por separado, sino que guardapolvo es una palabra nueva. Y eso es lo que ocurre con arambotí, que ya no es tiempo y cerrado, sino que es cumpleaños, directamente cumpleaños. Por eso se toma y se escribe como una sola palabra, arambotí. Y como tiene, repito, la B, te dije recién, todas las que llevan una M son palabras nasales, entonces por esa razón decimos ne arambotí. Por ejemplo, hay un caso así muy común que se suele dar, hay veces cuando la gente dice ñané, ñané mbae. Lo correcto es ñané mbae. Lastimosamente por algunos errores, nosotros vamos a encontrar por allí que hay algunos escritos que dicen ñandé, ñandé mbae. No, ah, lo correcto es ñané, ñané, entre ñandé y ñané. Por ejemplo, ajá, yo quiero decir nuestro país, voy a decir ñané neta, ñané neta. ¿Por qué? Porque la palabra neta tiene la A final que es nasal. sí, No es heredad de muchos, sino heredad de patria. Y allí es lo correcto, ñané heredad.
Son Claro, cositas como esas, pero que una vez que uno va relacionando y recordando este tema de la oralidad y nasalidad, fácilmente se supera. Insisto, no es que el decir ñandén está va a generar que una confusión en la gente. Igual se va a entender. Lo que va a generar en el oído del guaraní hablante es una especie de, una forma de decir un poco tanto molestosa, ¿verdad? Por claro, eso te decía, alguien va a decir, no, cuando ñeco ahí, claro, pero igual se entiende el discurso. exacto. Como siempre, profesor, un lujo total su clase de guaraní. Ahí nuestro padrino está diciendo muy interesante la clase de hoy, gracias al profesor y realmente yo también. Y ahí lo estamos invitando a los 3 tragos del, El Carolín, del Carulín para mañana. sí, perfecto, de caña, fruta y limón, Carolín. Y son Claro, solamente 3 tragos, ¿eh? Que no claro, se olviden que no se le vayan las manos claro. a 20, 30 tragos, eso ya es otra cosa. Claro, y una pregunta que muchos me han hecho. ¿Solamente el Sí, 1 de agosto o todo agosto se puede tomar? lo político del 1 de agosto. Siempre se dice, Rami, que agosto es un mes donde sobre todo bajan las defensas Sí, nuestras, ¿verdad? Y sí, la sangre como que se vuelve más débil. sí, Esa es lo que tradicionalmente dice la gente. Entonces ñande rubi cangri, dice la gente. sí. Ñande rubi cangri. Bueno, y en eso para Fortalecer. enfrentar con éxito se toma por una parte el carrulín, pero antes del carrulín, en el mate mañanero, se acostumbraba y hasta ahora se acostumbra, obviamente se acostumbraba por lo que te iba a mencionar, eran solamente 2 hierbas, una que es muy común, cuyo nombre lleva al mes y que se llama agosto. Agosto posee solamente máximo 2 pétalos, porque se sabe que es tóxica la planta. Que no se Claro, le ocurra a alguien poner todos los pétalos de la planta, es claro. simplemente 2 pétalos, ¿verdad? Dos de esas, de todo lo que es la flor, tomar 2 partecitas allí nada más. Eso Ajá, se pone en el mate y se acompaña con la otra que tiene, y se sabe científicamente que tiene un poder depurativo con la sangre, el famoso puinó, la ortiga. mm, Bueno, a eso hoy la gente le agregó otros yuyos más y que tienen que ver inclusive con el consumismo. Hay tanta gente que vive de la venta de yuyo y hoy ya se habla de 7, ¿verdad? De cla- 7 hierbas que hay que poner. De claro, todas maneras, bienvenido porque la gente consume productos naturales. exacto. Eso es algo que se consume primero en el mate y luego, antes del desayuno, los 3 traguitos de carrulín que tradicionalmente siempre se preparaban en la casa, con la Sí, caña blanca, la ruda que está en la casa, el limón también. sí. Hoy en día, solamente para recordarles a todos, ya vienen envasados, ya vienen con marcas registradas. Ya no, uno no tiene que estar preparando en la casa, uno va al puesto de la esquina y ya está el carrulín todo preparado. Claro, Pero nosotros insisto, tenemos, son 3 tragos. claro, nosotros tenemos el coeyú, este tiene ruda, caña y miel. Ya, por eso. Ya de todo un poco, porque exactamente, además de los 3 elementos, hoy por ejemplo le agregan catuaba y le agregan otras cosas más, eso ya queda un poco al gusto de la gente. Claro, Pero la versión original que está en el nombre es K de caña, ruda y lim con M final de de, limón. de Es limón, carulín por eso. claro. ¿Catuaba qué me dijo? ¿Que se le agrega qué? Catuaba también se le pone, ¿verdad? Va, Es una planta vigorizante. Ah, ¿Eh? no, no Sí, sí, sabía. sí. Entonces, eso hoy la gente ya en una forma pícara le pone eso al, Ah, al, bueno, al carbohidrato también, para claro, darle otras propiedades otras extras a propiedades. las que normalmente tienen que ver con levantar la calidad de la sangre. Claro, claro. Así que, bueno, como siempre, profesor, enorme placer. Lo vamos a, le vamos a dar unas vacaciones hasta mediados de septiembre, que ya lo vamos a volver a invitar y agradecerle como siempre su predisposición para hablar con Coello Amanecer y gracias y felicitaciones por tantos honores merecidos que le han estado otorgando últimamente. Muchas gracias, Rami, y seguimos en contacto cuando quieran, a las Bueno, órdenes. Que pasen muy muchísimas bien. gracias. Hasta luego, profesor. Hasta Añuan de luego. Benguará.
Estábamos hablando con el profesor David Galeano Olivera, como ahí recién estábamos